Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. A continuación le mostraré la corrección de mi prueba. Para una mejor ejecución de este video, procederé a apagar la cámara. Empezamos primero con lo que era la pregunta A, donde nos preguntaban el porcentaje de remoción que habían sufrido cada elemento. Partimos primero que todo escogiendo una base de cálculo, que en este caso van a ser 100 kilogramos. Tomamos como base lo que era el litio, porque el litio era como el elemento principal de esta producción que nos mostraba la empresa. Entonces, primero que todo calculamos lo que era como una base de, de total de lo que se había creado. Entonces, procedimos a hacer, por regla de 3, dijimos que si 5,9 era a 0,22, entonces nuestro 100, ¿cuánto sería? Pum, X. Ahora bien, luego para ver cuánto masa había después si en un principio había 1,1, ¿cuánto habría después? Se procede a hacer el siguiente cálculo. Si decimos que X, por ejemplo, es igual al 1,75 y nuestro 100% es el 3,72, entonces, ¿cuánto sería la masa a lo que se redujo? X, ¿verdad? Eso mismo se hizo con todos los otros procesos. Ahora bien, pero nos preguntaban cuánto fue el porcentaje de remoción. Es decir, estábamos en una masa de 1,1 y pasamos a 0,06. ¿Cuánto fue lo que se removió? Entonces se procede a hacer también casi por una regla de 3. Vamos a ver a cuánto esto se redujo. A un 5,9%. Por lo tanto, ¿cuánto fue el porcentaje de remoción? La diferencia entre el 100%, que sería 94,68%. Asimismo se hizo con el resto de los elementos que nos preguntaban. Luego en la pregunta B nos daban como datos la salida en kilogramos de varios compuestos. Notamos la salida del cloruro de litio, del carbonato de sodio, del sulfato de sodio y del sulfato de potasio. Así también nos decían que la empresa producía carbonato de litio, al año tenía una producción de esta cifra, pero nos decían que era con una pureza del 99%. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? Si nos dijesen, por ejemplo, una pureza del 10%, bueno, esto ya lo sabe, pero igual lo voy a explicar por si alguien algún día lo llega a escuchar, eh, que es al 10% de puro. Entonces, todo lo que producimos, el 10% es lo que nos interesa. En este caso, el 99%, por lo que se procede a multiplicar esta cifra inicial por el 99% de pureza, obteniéndose esto. Esta cifra, como porcentaje de salida, las transformamos todas a que era kilomol, porque estas tablas se trabajan en kilomol. Entonces, si teníamos una salida de esta cifra de carbonato de litio, ¿dónde más se forma carbonato de litio? En ninguna otra parte. Por lo que procedemos a generarla en esta parte, ¿cierto? Ya teniendo como un pivote, por decirlo así, se puede completar por esta geometría el resto de los valores. ¿Qué otro dato teníamos? La salida de este compuesto, teníamos la salida de otro dato que nos daban. Nos decían también que el cloruro de sodio y el sulfato de potasio disminuían a la mitad una vez que reaccionaban. Por lo tanto, si el sulfato de sodio y el sulfato de potasio tenían una salida de 200 kilomoles y 200 kilomoles por año en este caso, ¿qué quería decir? Que a la entrada iban a ver, si se reducían a la mitad, a la entrada iban a ver el doble. Dividido en este caso por un medio, te da la multiplicación por 2, te queda el doble. Por lo tanto, se tuvieron que haber consumido 200. Ya encontrando voy a utilizar la palabra que ocupamos mucho en matemáticas, este pivote, empezamos a completar por coeficiente estequiométrico el resto de, los, de los datos faltantes. Eh, Aquí, por ejemplo, nos decían también, ya una vez completados estos datos, nos decían que la salida del cloruro de litio era de 400. Por lo tanto, si se consumían 400, la entrada obviamente iba a ser la suma. ¿De dónde tuvieron que haber salido estos? De esta otra segunda reacción, que también era una reacción indeseada,
de 800. Salieron 800 y entraron a la tercera reacción. Nos decían también que el cloruro de litio tenía la misma cantidad consumida en ambas reacciones, lo que se cumple en este caso. Luego esto se vuelve a sumar, ¿verdad? Lo que entra y tuvo que haber salido de alguna parte, que fue de la primera reacción. Están los 1200. Ahora bien, con este pivote habíamos completado todo por coeficiente estequiométrico, todos los otros valores entre lo que se consume y lo que se genera. Por lo tanto, aquí procedemos simplemente a sumar estos dos valores, que sería esto lo que entra de cloruro de litio. En cuanto al carbonato de sodio, vendría siendo también lo que es la suma. Por otra parte, el cloruro de sodio, también conocido como sal común, generó esto, ¿verdad? Por lo que salió esta cifra, que luego entró acá en la reacción indeseada, se generó más cloruro de sodio y terminó saliendo esta cifra, la cual no es tan relevante, pues no había ninguna pregunta sobre ella. Lo que sí nos preguntaban cuánto era el rendimiento del carbonato de litio. ¿Esto cómo lo calculábamos? Sabíamos que teníamos un valor ideal y de cuánto debía haberse formado. Por ejemplo, en este caso nos preguntaban si hubiese entrado esta cantidad de cloruro de litio, en el mejor de los casos debiese haberse formado el 100% por estequiometría y debiese haberse formado este valor, ¿verdad? Pero se está formando esto. Es decir, que el rendimiento del carbonato de litio viene siendo representado por esta cifra, que sería lo que realmente se generó versus lo que debía haberse generado, caso ideal. Luego tenemos un exceso ¿dónde? En el carbonato de sodio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también por estequiometría, en el mejor de los casos, debiese haber entrado esta cifra por coeficiente estequiométrico, pero entró esta cifra. Por lo tanto, esto nos dice que hay un exceso respecto a lo que debía haber entrado y a lo que entró. Por lo que existe un exceso de, vamos a restar aquí el 100%, un exceso de un 1,78%. Luego, en la selectividad del sulfato de litio respecto del carbonato de litio, se obtiene el siguiente valor, que fueron los moles que se formaron de uno respecto del otro. Luego, en la conversión del cloruro de litio, ¿cuánto de todo lo que entró realmente se consumió? Por lo que procedemos a sumar todo lo que se consumió en cada una de las reacciones versus lo que realmente entró. En este caso, no una conversión del 100%, sino que una conversión del 99,92% aproximadamente. En cuanto al carbonato de sodio, también lo mismo, de todo lo que entró, ¿cuánto se consumió realmente? Y tenemos una conversión del 98%, respondiendo así a las preguntas que habían. Luego en la pregunta C, nos preguntaban, dada la respuesta anterior, calcule la masa de salmuera concentrada que debe ser suministrada al proceso de producción de carbonato de litio, en este caso, anualmente, y la masa de salmuera natural que debe ser extraída de los pozos anualmente. ¿Qué sabíamos? Había una entrada de carbonato de litio de esta cantidad, ¿verdad? Pero ¿cuál era la cantidad que entraba en kilomoles de cloruro de litio? Teníamos esta entrada, ¿verdad? Pero a nosotros nos importaba saber cuánto de litio había en esta mezcla de cloruro de litio. Por lo tanto, rescatábamos este dato que nos daban en la tabla, que era el peso másico, y procedíamos a multiplicar esta cantidad de que entraba de esta molécula para que se nos simplificara los kilomoles y nos quedara en kilogramos de litio. Ahora bien, ¿qué otra información teníamos? Que la concentración de litio en el proceso de evaporación se reducía a un 0,22%. Por lo tanto, si de un 0,22%, ¿cuánto debiese ser nuestro 100%? X. Por lo tanto, procedemos a dividir los kilogramos que teníamos de litio por
el porcentaje a lo que llegaba reducido y nos daba nuestro 100%. Por lo que los kilogramos de sal natural que entra al proceso de evaporación es esta cifra. Asimismo, con el proceso después de cuando pasaban al reactor, teníamos lo mismo. Teníamos esta cifra, que sería nuestro 5,9%, y nuestro 100%, la división. ¡Pum! Eso es lo que debería entrar. Luego, pasando a la pregunta D, ¿qué nos decía? Asumiendo que el Salar de Atacama hay una presión atmosférica aproximada de 800 milibar y un total de 11 días diarias al sol, que el agua extraída de los pozos ingresa a las pozas de evaporación a 10 grados Celsius y a temperatura atmosférica, que la temperatura atmosférica nos dieron por 800 milibar. Y, y que toda el agua removida en el proceso es evaporada por acción del sol. Estime la potencia solar, la potencia que requiere en la zona de evaporación para evaporar toda esa agua en los tiempos indicados. 1 año. Entonces, ¿qué se procede a hacer aquí primero? Primero que todo, nuestro H de entrada nos dicen que están a 800 milibar y a 10 grados Celsius de temperatura. Buscamos esta información y en la tabla de vapor, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Al hacer la transformación de los 8 milibar a megapascales nos queda 0,08 megapascales y tenemos una entalpía de 42,1. Luego que esto era un poco más complicado, había que deducirlo. El H de salida iba a ser cuando el agua ya estuviera en el proceso ese de evaporación, el que está líquido a vapor, está justo en la temperatura que es de saturación, cuando se forma la primera gota de vapor, como se dice la definición. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la entalpía, en este caso la entalpía de saturación en vapor, la buscamos en la tabla, como ya está dada la temperatura de saturación aquí, y guardamos este dato. Guardamos este dato en lo que es el delta H, para luego ocuparlo en la fórmula de energía, que es Q por M punto por el delta H. Entonces, ¿qué vamos a calcular primero? Sabemos acá arriba que entran esta cantidad de salmuera al proceso de evaporación. Entonces nos gustaría saber cuánto de toda esa salmuera correspondía a agua. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Esta cantidad de salmuera lo multiplicamos por el porcentaje, dividido siempre, porque está en por ciento, por esta fracción. Y nos queda esa cantidad. Ahora bien, la cantidad que entra al reactor, es decir, ya se evaporó un poco de agua acá. En el proceso de evaporación, ¡pum!, se evapora. Entonces, a lo que se reduce es a esta cifra, ¿verdad? Por esta cantidad dividido por 100, porque estamos trabajando por cientos, y nos queda esa cantidad. Por lo tanto, el agua que hay que evaporar vendría siendo la diferencia de ambas. Tenemos esta diferencia. Y la pregunta, en este caso, una pregunta previa, ¿cuánta energía se requeriría para evaporar toda esa agua? Entonces, ¿qué se hace? Nuestro delta H por nuestro M punto nos vendría dando esta cifra en kilojoule requeridos para evaporar toda esa cantidad de agua. Pero ahora bien, ¿qué nos preguntaba la prueba? La potencia solar. Esto está muy enlazado, ya que la potencia se puede definir como la energía utilizada, consumida o liberada dentro de cierto tiempo. Entonces, acá nos decían que eran 11 horas al día durante 365 días al año, por lo que procedemos a multiplicar los 365 días por las 11 horas por los 3600 segundos que tiene cada hora, dándonos un total de estos segundos. Por lo que la potencia solar vendría siendo la energía requerida dividida en la cantidad de segundos. Lo que nos quedaría en kilojoule por segundo, que vendría siendo lo mismo que kilowatts. Esa ha sido la corrección de mi prueba. Muchas gracias por su atención.